Hola a todos, bienvenidos. Bueno, estamos acá 25 de noviembre en el Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer. Se van a ir sumando. Vamos a esperar que se conecte Griselda Flores. Hola, bienvenidos. Tardes. Buenas tardes, se van sumando. Acá se sumó Griselda. ¿Me escuchan bien? Hola Griselda, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿vos? Bien, todo bien. ¿Me escuchas bien? Eh, Sí, yo también te escucho bien. ¿Vos me escuchás a mí bien? Sí, sí, perfecto, perfecto. Bueno, Bueno, buenísimo. estamos acá con Griselda Flores, ella es licenciada en psicología, educadora y orientadora en sexualidad, coordinadora provincial del programa de educación sexual integral de la provincia de Mendoza. Y bueno, estamos acá 25 de noviembre para hablar de este día tan especial, del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Así que nada, Griselda, muchas gracias. Y bueno, vamos a empezar con este tema súper interesante en este contexto tan particular, ¿no es cierto? Bueno, yo la verdad que hablar de estas temáticas en un día como hoy es realmente un privilegio y agradezco, bueno, a la Obra Social de Petroleros darme esta posibilidad, porque del viejo no te metas en estos temas que tenían que ver con la violencia al interior de la pareja, a considerarlo un tema estructural, un tema social, un tema que nos interpela y nos convoca a todos porque tiene que ver con la defensa de los derechos humanos y con la violación a libertades fundamentales. Entonces, en ese contexto, el cuidado de la salud integral de nuestras afiliadas y a la vez de forma indirecta el cuidado de su vida, porque cuando hay situaciones de violencia hacia las mujeres puede estar en riesgo la vida, creo que es un momento sumamente fundamental para hablar esto un día como hoy. Porque yo no sé si todo el mundo sabe y a veces la parte histórica aburre un poco, pero brevemente yo quiero comentar que este día es porque hace mucho tiempo, hace 61 años, un día como hoy morían las hermanas Mirabal en República Dominicana, fueron mandadas a matar y a simular un accidente, o sea, las mataron a golpes y las metieron en sus vehículos, las tiraron por un barranco diciendo que había sido un accidente de tránsito, ¿no? Y entonces, luego de eso, bueno, ellas se oponían al régimen dictatorial de Rafael Trujillo, habían sido amenazadas previamente, no es que las mataron de una, dijeron cállense, listo, ta, como eso no sucedió, terminaron muertas, ¿sí? Entonces, la única hermana que no murió fue una que no participaba de esta parte de resistencia, digamos. Entonces, fue la única que quedó viva de las cuatro hermanas. Entonces, después, 20 años después, en el primer encuentro feminista en Latinoamérica y para el Caribe, se decidió que en honor y en memoria a las hermanas Mirabal, que fuese este día. Y entonces, bueno, a partir de ahí y con todos los movimientos que han habido de lucha por defensa de la igualdad entre varones y mujeres y sobre todo en la prevención de la lucha de la violencia contra la mujer, se ha hecho más conocido incluso esta fecha, aunque ya hace un tiempo que es la fecha, no hace tanto que la conocemos. Griselda, sí, me parece súper interesante. Siempre me parece bueno remontar un poco por qué y por qué es la fecha. Y por más de que ahora últimamente se está hablando mucho más y está buenísimo que haya estos espacios, bueno, es una lucha que viene hace mucho tiempo, ¿no? Pues estás hablando que fue hace bastantes años Uh -huh. esto. Eh, Particularmente vamos a hablar de la Sí. violencia en un contexto de pareja, pero me gustaría un poco preguntarte de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género, ¿no? Claro, porque justamente el nombre de este vivo es Amores sin Violencia. Cuando hablamos de amores sin violencia, no nos imaginemos un contexto de una pareja ideal donde no hay ningún tipo de conflicto ni que nunca hay una discusión, sino
que estaríamos hablando de una pareja que puede resolver sus conflictos de forma constructiva y sin violencia, ¿sí? Cuando hablamos de, justamente, respondiendo a tu pregunta, cuando hablamos de violencia de género, y particularmente en este momento que estamos hablando de violencia hacia las mujeres, vamos a hablar de cualquier conducta o cualquier acción que produzca un daño, un sufrimiento, que se realiza, que atenta contra su vida, contra su libertad, contra su economía, contra su salud, contra su integridad tanto física como psicológica, como sexual, que le impide acceder a determinados servicios de salud, de educación. Entonces es como todo un espectro donde se realiza un daño, hasta incluso la privación de la libertad, la coerción de aislarla, agredirla físicamente, verbalmente. O sea, hay muchos tipos que seguramente en las preguntas que nos tienen que haber hecho es vinculado a los tipos de violencia, porque históricamente la violencia se ha asociado a un moretón y sobre todo en el rostro. O sea, si vemos muchas imágenes, sobre todo más antiguas, eran esta mujer golpeada con el ojo en compota, como se decía antes, o sea, con ese ojo con moretones, y era la única señal, parece, que existían situaciones de violencia. Sí, esto me parece como muy importante remarcarlo para salir de ese lugar de que solamente la violencia es violencia física en un contexto de pareja, ¿no? Y todas estas cosas que vos decías, cuando la mujer queda en este rol de quizás no permitirle que trabaje, o desde lo verbal, desde lo emocional, este lugar como de rebajarla, por decirlo de alguna manera. Entonces, que esto también es un tipo de violencia, ¿no? Y que son todas cosas que muchas veces, muchas personas lo refieren como los primeros indicadores, que no necesariamente de una sucedió un golpe, sino que fueron apareciendo estas cosas que por ahí en el relato uno dice, ah, bueno, primero pasó esto, fueron como pequeñas señales. ¿Cuáles podrían ser como pequeñas señales de alerta de que una pareja se está tornando hacia el lado de la violencia? Está bueno esto que vos decís, porque no son comportamientos ni conductas que aparecen repentinas de un momento para el otro, sino que hay una serie de señales, de alertas, que tenemos que conocerlos, porque esa es una forma de poder tomar distancia a tiempo, y también tenemos que poder prevenirlos, y en caso de que me estén sucediendo y no me pueda correr, denunciarlos. O sea, serían como las distintas cosas a tener presente. Pero teniendo en cuenta esto que decís vos, de que hay señales de alerta, señales de alarma, por supuesto que lo hay. Y esto que decías, no recuerdo bien la palabra que estabas usando, pero hacías referencia a la humillación. O sea, sí, cuando hay una denigración o hay un menoscabo, esa humillación puede ser a través de insultos, de discriminaciones, de compararlas incluso con parejas anteriores, hacer una referencia a la posibilidad de abandono, ¿sí? Como permanentemente amenazas, abandono, de quitarte a los niños. Entonces, una de las formas de maltrato, de las formas de violencia, es si tu pareja o expareja te insulta, te denigra, te humilla, te hace responsable de todas las problemáticas que tiene la pareja. También es otra cosa muy común. La persona empieza a sentirse, la mujer empieza a sentirse responsable de ser la desencadenante de los conflictos. Entonces tenemos por un lado esto, la humillación y todo este tipo de insultos, agresiones de distintos tipos verbales, el control también, ¿sí? Aparece el control y la manipulación, el control, dónde estás, con quién estás, cuando venís, mándame fotos del lugar, préstame tu celular. O sea, estas son todas señales. Dame tu celular, no me lo querés mostrar, es porque algo tenés para ocultar. Esto de dar permanentemente vuelta a la situación y responsabilizar que esto no lo hago porque vos no me das seguridad, porque vos sos la que me generás esta desconfianza. Entonces tenemos el control asociado a celos desmedidos, ¿sí? A celos irracionales, digamos, o sea, celos que no tienen ningún correlato con cuestiones que hace la mujer. Y empieza otra señal de alarma en este control, es controlar qué te pones, qué no te pones,
cómo te vestís. Entonces, todas estas cosas que vamos mencionando las tengo que empezar a prestar atención y no tampoco a minimizarlas, porque otra cosa que pasa es como que la mujer las naturaliza, o sea, se empieza como a acostumbrar a estas situaciones de violencia o a justificarlas como diciendo, bueno, es que él es así, o como esto de si te celas porque te quiere, o sea, hay una serie de mandatos sociales que también se ponen en escena, como el tema del consentimiento sexual. Esto del no es no es bastante nuevo, porque históricamente ha existido de que las mujeres cuando decíamos que no, queríamos decir que sí. Entonces, está este correlato cultural que hace y habilita en muchas situaciones que los varones no tengan en cuenta que tiene que existir el consentimiento. Y en las situaciones de violencia de género, de violencia hacia las mujeres, muchas veces no es solamente no pedir consentimiento para tener relaciones sexuales, sino que el no uso del preservativo, por ejemplo, hace que no se utilicen medidas de cuidado porque el varón no quiere. Y entonces hay un sometimiento a esta voluntad de la mujer de no querer tener un embarazo o a la vez de quererse cuidar de alguna infección de transmisión sexual. Entonces, todas estas variables aparecen y algo importante es si empuja, si le tenés miedo a sus reacciones. Esto es como diferenciador, es como diciendo, no sé si decir esto o no, cuando se pierde esta espontaneidad en una relación de pareja, hay que pensarlo, ¿no? O sea, yo tengo que estar pensando qué me he visto, qué no me he visto, con qué me pongo, que si me pinto o no me pinto, qué digo, qué no digo, para evitar esta reacción violenta, y se va produciendo una acomodación de la mujer, porque hasta cuando existen estos golpes físicos, que no siempre es una situación extrema, puede ser un peticón, puede ser un tirar el pelo, esas cuestiones cuando la mujer sí las interpela puede generar más violencia. Y a la vez el varón lo justifica muchas veces diciendo, es un juego, sos exagerada, esta es una reacción, o vos lo generás. Vos sos la que me ponés de esta manera. Entonces, sí, yo les puedo decir, si hay alguien del otro lado que sufre algunas de estas situaciones, porque estos son amores sufrientes, o sea, son vínculos donde uno, cuando transita esta situación, la pasa mal. Claro. Entonces, los tenemos que prestar atención, estas señales de alerta, y ver que la cosa por ahí no va. Y si no puedo salir de esta situación sola, tengo que poder pedir ayuda. Y a veces las familias o amistades también tienen que prestar atención a esto, porque esto que le pasa a mi amiga, a mi vecina, a mi prima, a mi hermana, yo lo empiezo a ver que ya no va a determinadas reuniones, empiezo a ver que está aislada y solo todo lo que hace es con la pareja. Si nos juntamos en otro contexto, está todo el tiempo pendiente del celular y de contestar rapidito, porque si no, arde Troya. O sea, son todas estas cosas que los podemos empezar a ver y que a la vez, sin juzgar, porque esto es importante aclararlo, sin juzgar, sentir que yo la puedo acompañar, ¿sí? Porque si no, uno se mete en la situación o en la vida del otro diciéndole lo que tiene que hacer, y si la otra persona no lo puede hacer como yo creo que habría que hacerlo, la vuelvo a dejar sola, y ya está aislada, sola, maltratada, con su autoestima por el piso, angustiada, no sabiendo qué hacer, y encima la amiga, la madre, la hermana, el hermano, el primo, quieren que corte de un momento para el otro con ese vínculo, y no se entiende por qué se queda en esa situación. Claro, claro. Por qué le cuesta salir de la situación. A mí, Griselda, algo que me parece muy importante que dijiste, también muchas veces se asocia a la violencia de pareja con parejas como establecidas o de mucho tiempo, que ya tienen hijos, pero también me parece bueno tener en cuenta estas señales de alarma. Por ahí familias o padres de chicas más jóvenes, que no necesariamente tiene que ser una relación de larga data, o amigas que puedan detectar en chicas adolescentes que por ahí
son sus primeras relaciones y no saben o no, qué esperar, o si es normal o no es normal, o por ahí esto en un contexto es más, es como un juego, o no, esta cosa como del Ujú, chiste, lo hace de vez en cuando, por ahí si salen y si toma un poquito de alcohol, entonces fue solamente el sábado a la noche. Entonces me parece que está bueno también, ujú. por ahí obviamente pasa mucho en contextos como más establecidos, son relaciones matrimoniales o de pareja, concubinato que conviene, No, pero está bueno que también se puede detectar en situaciones más de, no necesariamente en relaciones de largo plazo. justamente las señales estas de alarma o de alerta probablemente empiecen en esto que estás diciendo vos, en esas primeras salidas, en los noviazgos, porque como no aparecen de un momento para el otro, tampoco aparecen cuando llevo un vínculo de 20 años. O sea, van apareciendo esas señales y esto que decías vos, en un vínculo como de noviazgo, pueden empezar a aparecer y se justifica por esto, es que justo había tomado alcohol. El alcohol desinhibe, pero no genera comportamientos violentos, ¿sí? O sea, no es que a causa del alcohol una persona ejerce violencia hacia su pareja, ¿sí? Esto es importante aclararlo porque muchas veces se pone como ese rótulo que pareciera que todas las personas que ejercen violencia estaban o drogadas o con un consumo problemático de alcohol o de cualquier sustancia. Y en realidad eso sería algo que hace que sea o con más intensidad o que haya menos frenos inhibitorios, pero no es la causa de la violencia. Que se exacerbe una conducta que ya está, digamos. Es una persona violenta que tomó alcohol, Claro. pero no es que se puso violento porque tomó Mm. alcohol, digamos, que se justifica, que pasó el video. Y otra cosa que te quería retomar un poco lo que dijiste, de cuando el grupo familiar o amigas hablan de esto, bueno, vos no querés separarte, o esto de te volvés, o sea, te separás un tiempo y volvés. ¿Qué pasa con el impacto también, con cómo esta persona va atravesando esta relación y qué se le va generando para volver a esta situación, ¿no? Y que eso genera a veces como hasta rabia del parte del círculo como íntimo, decir, oye, yo no la ayudo más porque siempre vuelve. ¿Qué pasa con esto a nivel familiar o grupal o de vínculo con la persona? Claro, lo que pasa es que muchas veces existe lo que se llama el círculo de la violencia, ¿sí? Donde existe una etapa de tensión, ¿sí? Hay como que el hombre está irritable, tenso, enojado permanentemente, insulta, agrede, puede largar cosas. Después de esa situación, de esa etapa de tensión, suele venir la etapa de agresión propiamente dicha, ¿sí? Que generalmente es ahí cuando aparece la agresión física, es cuando la mujer suele pedir ayuda, o a su entorno, o acudir a la justicia. ¿Qué pasa? Tenemos una tercera etapa, que es la de arrepentimiento, ¿sí? Que es esa etapa como de arrepentimiento de luna de miel, donde su pareja, la persona que ella ama, porque no nos olvidemos que esa persona que me hace daño es la persona que yo amo, que yo quiero, con la que tenía un proyecto, tengo un proyecto a futuro. Entonces, cuando nos ponemos desde el lado de decir, ¿por qué no rompe? Y no rompe no es porque le guste recibir maltrato, sino porque existe muchas veces miedo a la reacción. O sea, más allá de la etapa esta del arrepentimiento y luna de miel, la mujer le quiere creer, necesita creerle porque ama a esa persona. Entonces dice, va a cambiar y entra como en una esperanza casi mística, como de creer que va a suceder un milagro, Mm. ¿sí? Y que ella, a veces, no solamente va a suceder el milagro, sino que ella sería la responsable, como se siente culpable de alguna de las reacciones, si yo me quedo callada o hago esto, o tengo todo ordenado cuando llega, o lo que sea, esto no va a suceder. Entonces, por un lado, se produce esa acomodación a las conductas de la pareja y le cuesta correrse porque está esta esperanza ilusoria, digamos, esta esperanza milagrosa. Por otro lado, otras veces existe el miedo a que las cosas se empeoren, ¿sí? Como diciendo, si yo sigo con esto, va a ser peor, no voy a poder
alimentar a mis hijos, vos me decís muy bonito que hoy me ayudás, pero mañana yo a tu casa no me puedo ir a vivir, o sea, entonces pasan esta serie de cuestiones, entonces hay miedo, hay dependencia, no nos olvidemos que esta persona, la violencia psicológica, produce un daño terrible en la seguridad en sí misma. Entonces, cuesta un montón tomar decisiones que otra persona que no está siendo víctima de violencia las podría tomar perfectamente. ¿Sí? Aunque no tenga los recursos económicos, que no, pero cuando uno está sufriendo violencia, hay un daño ahí. Hay un daño psicológico, hay manipulación. Entonces, no es tan fácil ponernos en la idea es que los grupos de sostén, familia, amigos, realmente acompañen desde los lugares que puedan, no desde el lugar de juzgar, porque cada vez que se vuelve a este vínculo, seguramente estas etapas que yo decía, tensión, agresión y luna de miel, son más cortas. Entonces todo pasa más rápido y hasta incluso esa etapa de luna de miel y reconciliación dura menos. Y seguramente el golpe o las agresiones aparecen más pronto. Entonces, por un lado, está esto que te decía, el miedo y esta expectativa o esperanza así, onda milagro, y también otro aspecto importante es como una resignación que le suele pasar a la persona, porque dice, bueno, ya está, tanto, cuando es una pareja de años, tantos años, todo este tiempo que hemos pasado juntos, y existe el mandato social de como este amor que todo lo perdona, que tiene que ser, antes era del matrimonio para toda la vida, entonces estamos muy anclados en el mito de la media naranja y del mito del amor romántico, entonces desde ahí parece que se tendría que aceptar cualquier cosa, y no es así, porque un amor sano es un amor con límites, y la única condición, no es incondicional, la única condición es que el otro no me haga daño intencionalmente. ¿Sí? Porque eso a mí me genera una confianza básica de que si la persona que yo, con la cual tengo un vínculo, no me va a dañar, eso me hace tener confianza. Si yo creo que me puede hacer daño, se empieza a correr, y ahí sí estaríamos hablando de relaciones que no me van a hacer bien a mí. ¿Sí? Y la idea no es que estemos en un vínculo para sufrir, ¿sí? O sea, esta idea de que hay que perdonar todo por amor es una idea totalmente errónea, porque los límites son sanos en todos los vínculos. Y algo que no se puede es que vos me hagas daño intencionalmente, ¿sí? Eso no quiere decir que a veces uno pueda hacer con alguna actitud, con alguna conducta, sentir mal a la otra persona. Pero en este caso, cuando hay violencia reiterada, no es sin intención, es con intención de someter, dominar, de seguir manteniendo esta relación desigual, y que esa mujer haga en tal caso lo que yo le digo, tratarla como si fuese un objeto de mi posesión y no como otra persona que tiene libertades, que tiene derechos y que puede elegir qué hacer, qué no hacer, con quién juntarse, con quién estar. Y me imagino cuánto más difícil el contexto si hay hijos, ¿no? De por medio, por esto que vos decías, de la cuestión económica, de esto de quién se queda con los chicos, o estas amenazas, o los chicos cuando pueden ser como rehenes de esta situación, decir, bueno, yo me quedo con los chicos. ¿Qué pasa, Griselda, cuando una mujer finalmente decide pedir ayuda? ¿A dónde podría recurrir? ¿Dónde puede recurrir? Bueno, eso también es en algo que hemos avanzado bastante en nuestra sociedad, y como yo decía al principio, que decía que las problemáticas de violencia de género son problemáticas de vulneración de derechos humanos y de libertades fundamentales. Entonces el Estado también ha generado todo un circuito de colaboración y de ayuda, que históricamente esto no existía. Entonces, ¿a dónde se puede pedir ayuda? En muchos lugares, pero
fundamentalmente, y como yo vi en algunas de las placas que ustedes pusieron, la línea 144, ¿sí? Esa línea está todos los días, o sea, los 365 días del año y las 24 horas. Esa línea es la específica del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, ¿sí? Y entonces en esa línea podemos encontrar orientaciones de ayuda. Hay un WhatsApp, después lo pasamos si querés, porque hay ocasiones en las que no se puede hablar por teléfono y es más fácil escribir un mensaje, y entonces del otro lado hay personas idóneas para acompañarles y para brindarles todo el asesoramiento. Y no necesariamente es a la persona que es víctima de violencia de género, sino a los familiares o a alguna amiga que tenga inquietud o esto, como lo que hablábamos recién, va y viene, ¿cómo la puedo orientar? También pueden llamar si uno sabe que hay una persona que está siendo víctima de violencia de género, también puede buscar orientación de cómo ayudarle a mi amiga, a mi prima, a mi hermana, a mi hija. Entonces no es solamente para denuncias, sino que se puede buscar asesoramiento en estas líneas. Eso está bueno decirlo. Claro, no, es que estas líneas son principalmente de orientación y de ayuda. Las líneas de denuncia, ahí sí me pueden orientar a dónde sería el lugar más apropiado para si yo quiero realizar una denuncia, ¿sí? Claro. Y lo importante es que está la 144 y la línea 137, que también es una línea de cuando hay violencia o violación de los derechos. Entonces, ahí podemos recurrir, también está las 24 horas, los 365 días, y se va a brindar como un asesoramiento continuo. Pero vos me preguntabas que qué otras cosas, qué otras situaciones o instituciones, o no me acuerdo cómo me dijiste, a dónde pedir ayuda. Bueno, hay que diferenciar. Estas líneas son de orientación, de asesoramiento, a dónde hago la denuncia, hay algún hogar al que yo pueda irme, si me tengo que ir de mi casa, a dónde podría acudir, cuáles son estos centros de acceso a la justicia. Todo eso me van a orientar en el 144 o en el 137, pero si yo estoy en una situación en la que temo por mi vida, ahí tengo que llamar al 911. O sea, la diferencia, puedo llamar al 144, pero lo ideal es que si hay riesgo de vida, la línea apropiada es el 911. Y después están las comisarías de la mujer. ¿Cómo? No, de las comisarías de la mujer. Claro, eso depende, se manejan de forma distinta a lo largo de todo el país, o sea, hay distintos lugares, está la Casa de la Mujer, la Asesoría de la Mujer, la Comisaría de la Mujer. Lo que sí, cualquier mujer tiene que saber que, primero, si es una persona que es mayor de edad, no está obligada en ninguna situación a hacer la denuncia, ¿sí? Porque antiguamente, si una mujer iba, por ejemplo, que hubiese sido víctima de violencia sexual, ¿sí? Sí me tienen que revisar y puedo elegir si quiero que me revise un varón o una mujer, médico, ¿sí? Son cuestiones donde se va teniendo como preservando para que no haya una nueva victimización. O sea, la persona que ha transitado esta situación no la pasa bien y de alguna manera el Estado, las instituciones públicas y privadas, nos tenemos que preparar en estos temas para que en esos momentos no volver a victimizar a la persona. Cosa que antes, esto que decías vos, la Comisaría de la Mujer, tenía que existir algo específico como para atender a la mujer para que cuando fuera no le dijera, ay, ¿usted qué habrá hecho? Claro. Porque pasaba que, bueno, y sí, y no se va, o otra cosa, ¿estás segura? No se va a arrepentir mañana, sabiendo que estas cosas también pasan. Y ya dijimos que pasan, pero una cosa no quita la otra, y cuando se arman estos centros de acceso a la justicia, son nuevamente lugares donde yo sí voy a pedir una prohibición de acercamiento y todo eso, puedo hasta recibir una orientación
de los abogados gratuitas del Estado para saber cómo moverme, porque esta violencia económica, como decís vos, yo puedo amenazarte, no te voy a pasar la cuota alimentaria, te vas a morir de hambre vos y los chicos, o sea, pueden haber, y como yo no, ya he venido sufriendo otros tipos de violencia, también creo en lo que este hombre me dice, de que hay un montón de cosas que yo no puedo, porque si no hubiera podido irme antes, ponerle límites antes. Si alguien está sufriendo esta situación, lo que yo le pido es que no se juzgue, que busque ayuda, que busque las ayudas que puede, que se tome los tiempos, pero sí es importante empezar a poner límites a esta situación, porque si no se va a ir agravando, sola no se resuelve. Sí, Los también, conflictos y y también estas el tema situaciones hay que de, resolverlas. perdón que te interrumpí, el tema de aislarse, ¿no? Que no, de aislamiento, porque por ahí les da vergüenza volver a contactar a los amigos o a las amigas o volver a contactar a la familia. ¿Cuántos relatos hay de gente que se alejó de todos y después les da como cosa volver a contactarse con la familia para contar esto? Mismo la vergüenza que muchos relatan que sienten, ¿no? Contar estas situaciones. Por eso está bueno esto de las líneas y me parece también que está buenísimo en estos espacios dar toda esta información porque por ahí son cosas que la mayoría de la gente no sabe esto, es decir, bueno, sufrí una situación de abuso y tengo que recurrir a un centro médico, pero es mi derecho pedir que después de lo que atravesé, bueno, quiero que me atienda una médica mujer. Eso está bueno saber todo, digamos, o esto de vos decías que por ahí, si accedo voy al hospital, pero no necesariamente en ese momento tengo que hacer la denuncia, por ahí la puedo hacer después. Esto que muchas veces en los medios se habla y se juzga mucho, y bueno, la denuncia se hace más tarde o no se hace. Bueno, también creo que tiene que ver con los procesos, ¿no? Del tiempo que le lleva a cada una poder decirlo, hacerlo, llevar a cabo esto de la denuncia por miedo o por lo que sea. Claro, lo que pasa es que este respeto a esos tiempos es porque se ha entendido que no como somos cada uno de nosotros, así como tenemos un DNI, una identificación, o sea, somos únicos y irrepetibles. Entonces, desde ese lugar, también la forma en cómo transitamos las situaciones sufrientes o las situaciones, en este caso de violencia, es particular. Entonces creer que hay una única respuesta y que es la que, como yo lo haría, y es ponernos en un lugar bastante complejo y no de colaboración. Claro. Al contrario, nos ponemos en el lugar de juzgar a alguien que necesita nuestra ayuda, no nuestro juzgamiento. Entonces eso es importante. Acá hay unas preguntas, a ver, yo te voy a ir leyendo. Si podrías decir la diferencia entre violencia y agresión, ¿hay alguna diferencia? Bueno, el pasaje de la violencia, cuando nosotros hablamos, yo puedo tener una cuestión, es muy fina la línea para diferenciar entre violencia y agresión, porque una agresión, en tal caso, no siempre produce un daño a largo plazo, ¿sí? En cambio, todas las situaciones de violencia van produciendo distintas instancias, y lo que está tipificado en la ley son los tipos de violencia y los ámbitos en los que se produce la violencia, porque cuando hablamos de violencia física, dice agresión en el cuerpo de una mujer, o sea que ya cuando está hablando, sería como para que quede más claro, por ahí son conceptos más teóricos, pero como que la violencia incluye agresiones, no sé si así queda más claro, de distintos tipos, ¿sí? Pueden ser físicas, sexuales, económicas y hasta simbólicas, ¿sí? Porque cuando se produce este tipo de situaciones donde se ridiculiza a la mujer o se plantean estereotipos de género vinculados con las mujeres, también se está ejerciendo distintos tipos de comportamientos agresivos y de conductas violentas. Bien, acá hay otra, sí me pareció súper claro, acá hay otra pregunta que dice, ¿por qué con las dos parejas con las que estuve hubo problemas de violencia? Bueno, acá siempre hablamos esto un poco cuando decimos de otros vivos, de las respuestas como puntuales, ¿no? De casos puntuales que por ahí uno no puede
no puede decir seriamente, digamos, qué sería, porque tendría que conocer mucho más, pero por ahí hablar así en líneas generales, porque a veces como que se repiten estos patrones. ¿Con qué tendría que ver? ¿Con Ujú. alguien que por ahí ya lo vivió, que está acostumbrado en su casa por ahí de la niñez a esto, o nada que ver? No necesariamente. Pueden haber, todas estas cosas que estás diciendo pueden ser respuestas a esa situación, pero cada vez que yo me encuentre repitiendo amores con violencia, vínculos que no me hacen bien, y bueno, tendría que buscar ayuda profesional para ver a qué obedece. Obedece a que yo estoy busco lo mismo que viví, ponerle como estás diciendo vos, es como por un proceso de identificación en lo familiar. Yo me acostumbré a situaciones de maltrato donde nadie me escuchaba y entonces cuando no pude ver estas señales de alerta y no las veo en mi pareja, bueno, tengo que poder revisarlo con un profesional para que yo pueda cambiar estas conductas y actitudes mías que me hacen y me permitan. No es responsabilidad mía que la otra persona sea violenta, pero sí es mi responsabilidad cuidarme y como en las situaciones de violencia afecta la autoestima y el amor propio, entonces yo tengo que volver a armarme para antes de volver a otro vínculo, porque si no, Claro. probablemente vuelva a permitir otras situaciones de violencia, ¿sí? Claro. Yo una de las cosas que me parece importante, que a veces cuando estamos transitando esas situaciones de violencia o vínculos que no son del todo saludables, que nosotros podríamos hacernos algunas preguntas, ¿sí? Que nos ayuden a tomar algunas decisiones de consulta de un profesional, de ver cómo hago para terminar esta relación, ¿no? Y alguna de esas preguntas que a mí me parece importante y que por ahí le pueden servir a las personas que nos estén escuchando, es esto de tener presente de que yo por qué no debería amarte, por ejemplo, ¿sí? Si me aparece una lista así de cosas, yo me pongo un rato ahí a reflexionar y aparece un listado largo de cosas, y bueno, hay algo ahí que no está bien y que lo tengo que revisar en mí y tengo que poder ponerle un límite a eso que no me hace bien. Porque no estamos para sufrir, o sea, este amor, insisto, porque esto circula y está, que este amor que todo lo perdona, el amor para toda la vida, el amor, y bueno, si no me hace bien, no es para toda la vida. Claro. Si no me hace bien, y si me aparece un listado así, y bueno, de por qué no debería amarte, ¿sí? Tengo que pensarlo. Y otra cosa que ayuda bastante es pensar si nos vamos un poco más allá, para los que tengan hijos, hijas, ¿sí? Pensar si a mí me gustaría que mi hijo o mi hija tenga una pareja como yo, o sea, como la mía, ¿sí? Y eso, cuando nos podemos tomar como esa distancia y dejo de pensar en lo que yo siento, en este amor que le tengo, y me pongo como en perspectiva, porque, ¿por qué me acordé de esta pregunta? Porque con esto que me decías vos, es si yo lo vi en mi historia, en mi infancia, en mis vínculos, y después lo repito. Y bueno, puede ser una variable que influye en esta repetición. Entonces, si yo ese amor que siento por mis hijos también es mostrarles que hay vínculos sanos, que los conflictos se resuelven sin violencia y que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a hacerte daño de forma intencional y hacerte sentir mal. Y que si eso sucede, uno tiene que pedir ayuda, poner límites, y si no es mi amigo, mi primo, mi familia, está el Estado y están las leyes para acompañarme, porque tenemos que poder vivir amores sin violencia, amores gratificantes, amores donde haya diversión, donde haya risa, donde haya placeres, donde haya gustos, donde importe lo que yo opino, lo que opina el otro, y que podamos construir un proyecto común apoyados en libertades, en derechos y sin violencia. Bueno, genial, me parece que fue súper claro.
me parece muy importante también que se den estos espacios, ¿no? Porque muchas veces por ahí alguien puede escuchar y no se llega a un grado de violencia, como decías vos, como esto que estaba muy instalado, que uno la veía de imagen de violencia de la mujer con una mujer con la cara por ahí golpeada, y que hay un montón de microagresiones o agresiones que se pueden ir dando, que pueden decir, bueno, esto no está bueno y se puede otra cosa, o hay lugares a donde recurrir. Obviamente que falta un montón y eso lo sabemos, ¿no? A nivel Estado, país, pero bueno, hay opciones, Ujú. están estas líneas, sí, También está este programa que se llama Acompañar, que depende, o sea, es un programa a nivel nacional, pero funciona a través de los distintos municipios o estas casas de la mujer, donde también el Estado sostiene económicamente, creo que es alrededor de 6 meses, a las personas que son víctima de violencia de género con un salario mínimo vital y móvil, como para que estas instancias, que es justamente lo que mucho tiempo ha hecho que las mujeres se queden en esa situación. Una es no tener vivienda de a dónde ir y por eso están esos hogares como para buscar esta salida por lo menos provisoria, ¿sí? Y el programa este Acompañar que da esta ayuda económica para salir de estas situaciones. Obviamente, muchas veces el Estado se queda con la frazada corta y probablemente hagan muchas más demandas de este acompañamiento que las que efectivamente llegan, pero está este entramado para sostener y acompañar que años atrás no existía. Así que tenemos que valorarlo también como un logro para construir una sociedad más plural, más democrática, libre de discriminación y de violencia de género. sí. Acá hay una última pregunta que quedó pendiente que dice, ¿cómo hago para dejar de buscar a la persona la cual me genera violencia física y psicológicamente? Por ahí sería un poquito lo que ya respondiste antes, ¿no es cierto? Claro, ¿y cómo hago para dejar de buscar? Y bueno, si me pasa y no puedo sola, tengo que buscar ayuda Ayuda, profesional. ayuda. Tengo que buscar ayuda profesional, porque si yo sé que es algo, es como si alguien dice, me hace daño, no sé, lo mismo que hablábamos de los consumos, no sé, tengo un problema con tal situación y no puedo dejarla de hacer sola. Y bueno, tengo que pedir ayuda. Claro, claro. Acá llegó otra pregunta. Eh, Bueno, a ver. Ay, no, son halagos para vos, que hice genia y manitos así. bueno, Agradeciendo. yo la verdad que agradezco esas personas que, bueno, vos la estás viendo, que preguntó, que nos ha estado escuchando. Si le pasa, agradezco que lo haya podido compartir acá, pero que sí tiene que pedir ayuda porque el amor no es incondicional y la única condición, insisto con esto, es que pueden haber muchas más, pero que nadie te haga daño intencionalmente. Y si estás eligiendo porque lo querés, porque lo amás, porque tenés miedo a quedarte sola, por los motivos que sea, no puedes dejar algo que te hace sufrir, pedí ayuda. Pedir Es ayuda. la alternativa, se puede, no es fácil salir de las situaciones de violencia, hay mucha manipulación, hay necesidad, como decía antes, de creerle, hay amor también, entonces cuesta, pero se puede. Se puede porque no hemos venido o sea, yo no creo que estamos en este mundo para sufrir y pasarla mal, sino para poder pasarla lo mejor posible la mayor parte de nuestro tránsito por acá. Sí, y además ahora que se puede hablar mucho más, ¿no? Y que se están rompiendo un montón de mitos y cuestiones que están como muy arraigadas de estas cosas que vos decías, de el matrimonio para toda la vida y tener que soportar lo que sea en pos de la familia. Y me parece que se hable de estos Uh temas y -huh. desde este espacio que plantea la obra social de, bueno, acercar a profesionales. Hay algunas preguntas que mandaron que por ahí son puntuales más en relación a cuestiones administrativas de la obra social, que por ahí está bueno que ellos tienen tal espacio de preguntas, de poder mandar un mensajito por privado, contactarse por ahí para cosas más puntuales Uh de -huh. servicios y eso.
Pero bueno, le agradezco, Griselda, me pareció súper claro, me pareció que fue un montón de información para gente que por ahí tiene algún ser querido o para gente que lo está transitando, por ahí animarse a hacer una consulta, saber que están estas Ujú. líneas para poder comunicarse, saber los derechos que uno tiene en caso de estar viviéndolo. Y me parece que hablar de estos temas desde el lado de la obra social me parece como muy importante y muy rico, no solo para sus afiliados, sino para la comunidad en general. Así que nada, te agradezco un montón. Bueno, no, yo soy la agradecida porque a mí me parece súper importante cualquier tema que podamos trabajar desde la prevención y hasta, si no es la prevención, la detección y la ayuda, porque como decía antes, esto tiene que ver con cuestiones de la salud integral y con cuestiones de riesgo o no de vida, que aunque nos parezca con que nos parezca como extremo a veces, las estadísticas muestran que no es tan extremo y que muchas mujeres mueren en nuestro país a manos de sus parejas o exparejas. Así que trabajar estos temas es sumamente importante, poder ponerlos en palabras y poder ayudar cada uno desde su lugar y función, desde lo público, de lo privado, para que quizás algún día podamos decir que no exista la violencia por motivos de género. Bueno, Griselda, muchas gracias, te agradezco nuevamente, agradezco a todos los que estuvieron conectados. Igualmente, estos vivos los pueden volver a ver en YouTube o lo pueden ver guardado acá en el Instagram, que va a quedar guardado Uh-huh. por si alguien no lo pudo ver ahora en este horario. Así que nada, mil gracias, Griselda, en nombre de la OSPE. ¿Querés una última cosa? ¿Querés Sí. que diga el número del WhatsApp del Ah, dale, 144? dale. Es 011 27 71 64 63. Buenísimo, ¿Sí? ahí lo Así podemos que agregar. cualquier cosa después lo ponemos ahí abajo, qué sé yo, para que quede, porque está bueno, vos lo agendás y directamente te sale 144 arriba y puedes empezar a, a buscar Y asesoramiento y orientación. hay una línea para niños, ¿no es cierto? ¿Para que llamen niños? Ajá, es el 102. Niños, niñas y adolescentes pueden comunicarse frente a cualquier situación de vulneración de derechos. Es una línea directamente, como dijimos la otra vez, para ese grupo etario, pero también pueden llamar familiares, profesionales que tengan dudas de cómo actuar en una determinada situación. Y lo bueno es que si llama a una chica de 14 años que el novio le sacó el celular o se ha metido en las redes sociales y ha hecho, bueno, puede hablar con alguien que está entendiendo que está hablando con una persona de 14 años, específicamente para ese grupo etario. Así que si hay alguna adolescente, alguna niña que nos haya estado escuchando porque alguien en su casa se conectó, o después, a posteriori, puede usar Esta línea. esta línea directa. Fue una línea que se abrió en el periodo de pandemia, entendiendo que había muchas situaciones justamente por el aislamiento. Claro, claro. Bueno, genial. Acá dicen que dejemos los teléfonos, seguramente después lo agreguemos y quede acá en el Instagram para el que Bueno, lo quiera tomar de bueno, ahí. Así que bueno, la línea 137 también tiene un WhatsApp que, bueno, después ya los dejamos, los ponemos en alguna de dale, las placas para que quede esa información precisa. Así dale. que, bueno, Bueno, Griselda, un yo placer. agradecida. Así que la verdad que espero que haya sido útil la información y que siempre se puede salir de estas situaciones. Ese es mi mensaje final. Bueno, muchas gracias. Sí, súper enriquecedor. Muchas Vale, gracias. Te listo. mando un beso. Bueno, Chao, chao. gracias. Chao, Chao, chao. chao.